Bueno, muchachos, gracias por estar. La verdad que es un orgullo estar acá. Tremenda conferencia, mi primer año. Y la verdad, mi primera charla en español. Yo estoy de Estados Unidos. Viví en Argentina muchos años y después me fui a Estados Unidos. Pero bueno, mi nombre es Jonas Stauski. Yo soy el CTO de Fishangler y junto con... Juan Pablo Bresciani, ¿Qué sos? Server-Side Architect. De Fishangler. De Fishangler. Exactamente. Le vamos a estar hablando de las experiencias reales con CosmoDB. ¿Cuántos acá han usado CosmoDB? Muy bien, Bueno, buenísimo. pocos. Muy bien, es Sí. lo que queremos porque Sí. es para ustedes Sí. esto, ¿no? Para todos, para los que lo han usado y para los que no lo han usado. Claro, nuestra intención con esta charla es básicamente contarles las cosas de CosmoDB que nos hubiera gustado a nosotros que nos contaran cuando empezamos a trabajar con esta tecnología. Básicamente es eso. Buenísimo. O sea, en conclusión, el primer slide lo que quiero que se lleven es que, como dice el gran refrán, están los jefes y los que saben. ¿Ok? No, mentira. No quiero generar expectativas, ¿no? De ninguno de los lados, ¿no? De ninguno de los lados. Pero bueno, empecemos. Empecemos, dije. Bueno, empecemos. Ahora. Ah, ya sé lo que pasó. No sé lo que pasó. Ahí está. ¿Te lo cambio a mano? Ahí está. Este slide, los que estuvieron ayer en la charla de Matías de CosmoDB. Bueno, algunos estuvieron, otros no. Ya lo vieron este slide, básicamente es una foto, la típica foto marketinera de Microsoft, y yo voy a dar el mensaje marketinero de lo que es Azure CosmoDB. Es una base de datos de Azure, de Microsoft, de Platform as a Service, básicamente que tiene distribución global. Perdón. Es distribución global y básicamente la pueden escalar elásticamente muy fácilmente. Distribución global significa básicamente que hay varios data centers distribuidos globalmente y lo que nos permite CosmoDB es disponer de todos estos data centers y nuestra base de datos esté replicada y accesible desde todos estos data centers, básicamente. Exactamente. Y la pueden distribuir y hacer elástico individualmente en una región o en varias regiones. Se puede hacer una elasticidad horizontal o vertical, ¿no? Una escalación, perdón. Tiene rendimiento y garantizado rendimiento de latencia, disponibilidad y consistencia con unos SLA espectaculares. Ahí les va a hablar un poco. Sí, base de datos está pensada para aplicaciones de alto rendimiento y tiene SLAs realmente altos. En el caso de cuando estamos trabajando en una sola región es de un 99.99 y cuando es multiregión es 99.999. O sea, es una solución ya pensada para un uso intenso, no es una solución chiquita, sino que es una solución realmente que se le está dando realmente potencia, ¿no? Exacto, y muy importante mencionar que la naturaleza de esta base de datos es una base de datos NoSQL. ¿Alguien tiene experiencia con NoSQL acá? Además de Cosmos, muy bien. Es una base de datos hecha por desarrolladores para desarrolladores, que es extremadamente importante eso, porque les da, y vamos a hablar, le da mucha flexibilidad. Vamos a hablar, a medida de la charla, vamos a hablar un poco sobre eso, ¿no? Esa flexibilidad que le da como programador para empezar de una forma y poder mutarse y migrarse a muchos cambios, digamos. A medida que evoluciona nuestra solución, ¿no? Exactamente. Hemos escuchado mucho el concepto de multimodelo, pero realmente, ¿qué es multimodelo, no? O sea, en el engine de Microsoft, internamente, está el concepto de que ellos guardan los datos de un modelo que llaman Atom Record Sequence, ARS, o mejor conocido acá en Argentina como ARS. Básicamente eso lo que les permite a ellos internamente es tener la data puesta de diferentes formatos. Y esos formatos son formato documentos, el típico formato documentos JSON, de forma de grafos, de clave valor o key value pair, mejor conocido en inglés, o de forma tablas, ¿no? Sí. Todos estos distintos tipos de modelo, que por eso es multimodelo, todos en la base utilizan el mismo formato que es el ARS. Para nosotros es una caja negra, no conocemos mucho acerca de este formato, pero sí sabemos de que en la base utiliza este formato y uno por arriba luego
de acuerdo al tipo de modelo con el que está trabajando, va a leer esos datos, ya sea como un documento, como un grafo, como una tabla, etc. Todo muy lindo en papeles, ¿no? Pero lo más probable es que se están preguntando cómo accedemos a eso, cómo es el acceso a estos datos multimodelos. Y básicamente Microsoft te da ese acceso a través de lo que son las API, ¿no? Como todo servicio de Azure, la API más baja es un servicio REST, ¿no? Y todos los servicios tienen varios SDKs en diferentes lenguajes, PHP, .NET, C Sharp, Node.js, Python ahora se está escuchando en algunos lados. Pero básicamente esos multimodelos, estos APIs son específicos al modelo que ustedes eligen, ¿no? Si eligen el modelo de documentos, el API de SQL API o API de MongoDB, es que están haciendo lo que es el Gremlin API, que es de base de datos de grafos, el Cassandra API, que es de Key Value Pairs, y el Table API, que es el equivalente al Table Storage, que se está medio migrando para es una versión premium, si conocen el Table Storage. El Table de CosmosDB es exactamente lo mismo, con algunas ventajas, más caro. El otro, ¿querés otro? Bueno, créate otro. Ahora, justamente, continúo a seguir con la parte de la estructura, que no crea que el API es una de las primeras cosas que te pide, que es, y está atada a la cuenta. Yo creo una cuenta y mi cuenta está atada a una API. Eso nos resultó un poco molesto, pero bueno, es como funciona ahora. Ayer nos enteramos de que si le mandan un mail al equipo, al equipo de DocumentDB, le pueden habilitar un endpoint para que tengas dos modelos, ¿no? Si es que empezaste, por ejemplo, con el modelo de SQL y en el futuro querés cambiar a Graph. Si estás en Graph, tenés acceso a los dos. En nuestro caso, estamos haciendo una mezcla en una base de datos de grafos, la estamos accediendo con SQL API y Gremlin. Funciona, hasta ahí funciona. Exactamente. Hasta ahí funciona. Funciona muy bien. No. Bueno. Importante, otro de los temas muy importantes del engine de CosmosDB es la distribución global, ¿no? Es importante saber, muy importante también saber qué es un servicio fundamental, qué significa servicio fundamental en términos de lo que es Azure. Significa de que cada vez que hay una región nueva, Azure tiene un set de servicios fundamentales como Table Storage, SQL Server y CosmosDB. Lo que saben es que si el día de mañana hay una región nueva en Argentina, CosmosDB va a estar ahí desde el vamos. Y lo que significa de que si quieren escalar y expandirse en la región de Argentina, lo van a tener desde el primer día, ¿no? Y así, nada, con un clic de un botón literalmente. ¿Quién acá tuvo que replicar un SQL Server? Saben lo que es eso, ¿no? El dolor de pi. Pero acá con un botón, todo automatizado, se escala, estás en Estados Unidos, apretás un botón, dices quiero estar acá en Brasil o en Europa, ¿verdad? Y ya tenés escalamiento global, ¿no? Por región. Obviamente es lo que quieren, lo hacen tan fácil, ¿no? Por temas de costos y precios y ganancias. Es un negocio, todo el mundo tiene que ganar a un lado, ¿no? Pero a nosotros nos beneficia en el hecho de que la data está cercana a están nuestros usuarios, ¿no? Y otra cosa nueva, muy reciente, que acaba de salir en GA, acaba de salir de beta, es el caso de que tienen múltiples masters. No solamente tenés master y slave, sino puedes elegir que todas las regiones donde vos estás son masters. Eso significa básicamente que
podés escribir y leer en todas las regiones. Antes había una máster y el Donde resto eran escribías solo lectura. y solo Ahora lecturas. tenés esa posibilidad. Digamos, bueno, creo que es algo básico, no hay que esperar. Si tengo varias regiones se podrá escribir en todas, pero Vamos a hablar un poco de es nuevo. particionamiento y réplicas, acá es donde se Bueno. pone lindo el tema. Sí, ya sabemos, bueno, qué es una base, por qué es una base de datos multimodelo y globalmente distribuida. Este es un concepto que particiones que van a escuchar mucho cuando estamos hablando de algo global. Hay dos conceptos a tener en cuenta, uno que es lo que es una partición física. Básicamente una partición física no es más que una cantidad de espacio en almacenamiento en disco, en este caso de estado sólido, junto con una cantidad de CPU y memoria asignada para poder hacer uso de ese espacio. Ese es el concepto de Azure de lo que sería una partición física. Esto es algo totalmente transparente para alguien que va a usar Cosmos DB, porque es algo que lo maneja internamente Azure para poder manejar lo que es la alta disponibilidad. Lo que hace básicamente es tener también una versión master y después réplicas en tu región para justamente poder acceder a tener la disponibilidad que ofrecen su SLA, ¿no? Hay un punto que sí es necesario conocer, que es que cada partición física puede tener un máximo de 10 GB. Eso ahora va a tener consecuencias cuando le hable de lo que son las particiones lógicas, que esas sí son las que nos afectan directamente a nuestro diseño. Una cosa más de particiones físicas. Una partición física puede estar formada por N contenedores. Un contenedor básicamente sería, en el caso de DocumentDB, son colecciones, en el caso de los grafos sería un grafo. Todo eso, ese es el concepto de contenedor. En una partición física puede haber un contenedor o puede haber N contenedores. Ahora, un contenedor no puede superar lo que es una partición física. Cuando uno empieza a trabajar con estos contenedores y crea un contenedor, tiene este límite de 10 GB en el caso de que yo cree un contenedor que quiero que de tamaño fijo. Si quiero de tamaño ilimitado, ahí directamente tengo que entrar a lo que es las particiones lógicas, que básicamente es elegir una propiedad por la cual yo pueda particionar mis datos y luego el motor pueda distribuirlo como a él le parezca la mejor manera en las particiones físicas que yo estoy trabajando, que internamente está manejando, ¿no? Ahora, mi partición lógica dada una clave no puede superar los 10 GB porque esa partición lógica no puede expandirse más allá de una partición física. Entonces, esta va a ser una decisión de diseño súper importante. O acá, básicamente lo que quiero mostrar es lo siguiente. Si yo elijo una buena partición lógica, a la derecha, si yo elijo una buena partición lógica, lo que voy a tener son distintas particiones lógicas y todas de un tamaño similar, o sea, equitativamente distribuida dentro de mi tamaño total de la base de datos. Si tengo una partición lógica que no fue la correcta, me va a empezar a pasar esto, que voy a tener particiones muy grandes y otras particiones muy chiquitas. ¿Qué pasa si me ocurre esto? Bueno, tengo que rehacer mi contenedor, cambiar mi diseño, porque obviamente la partición, la clave que elegí no era la correcta, o quizá en un momento era la correcta, pero luego mis condiciones cambiaron y empecé a tener este comportamiento. Entonces, lo bueno de Cosmos DB a su vez es que es súper flexible, o sea, a nosotros nos ha pasado de tener que empezar con un modelo y luego tener que ir por otro lado. Ahora, nosotros en nuestra solución todavía no llegamos a la necesidad de tener que superar estos 10 GB por colección, por lo tanto no jugamos mucho con estar cambiando claves de la partición lógica, pero sí es un punto a tener en cuenta, quizá no desde el día cero, si empiezo con una solución chica, pero tenemos que saber que en algún momento nos vamos a encontrar con esta decisión de diseño. O sea, la idea de estos slides no es asustarlos, es algo bastante complejo y que hay que decidir eventualmente, o quizás desde el vamos basado en cada solución, y no es una solución, no es algo fácil, es muy, porque también va a afectar los queries, a pesar de que el SDK lo abstrae un poquito, en cuestión de eficiencia afecta, porque es una partición física. Entonces,
los queries quizás se tienen que replicar en varios si no estás utilizando la partición. Entonces ya deja de ser tan eficiente. Pero no necesitan empezar con una partición 10 gigas. En nuestro caso es, como dijo Juan Pablo, nosotros no empezamos con partición porque no sabemos todavía, basado en nuestro modelo y que es tan cambiante, que cuál es la correcta. Y es importante elegir la correcta. Ahora, claro, la correcta quizá la del día de hoy no sea hoy correcta y quizá mañana deje de ser correcta. Entonces, es un escenario totalmente válido y creo que si nos encontramos con ese escenario, nada, la solución es, ok, migro mis datos de un modelo a otro modelo. Esto nos lleva a lo que es el modelo de consistencia. Estuvimos hablando de particiones y replicaciones mismo dentro de una región y en otras regiones. Esto afecta mucho el modelo de consistencia, en donde una base de datos normales, sean NoSQL relacionales, tienen dos extremos, ¿no? El extremo de una consistencia strong o eventual. O sea, en otras palabras, es si yo escribo la data ahora, en el caso de strong, es que me voy a asegurar de que cuando hago una lectura sea la data que acabo de escribir, ¿no? Independientemente de cuántas réplicas hayas, de cuántas regiones, etcétera, etcétera. Sí, cualquiera que lee va a conseguir el dato actualizado. Exacto. Después está del otro extremo, es el eventual, en el cual es el caso de yo escribo y quizás eventualmente alguien me va a dar, en algún momento me va a dar esa data, o sea, ese insert o ese update, lo que sea, la versión actual. La versión actual, ¿no? Porque eso es importante, dijimos de que internamente Cosmos DBs replica la data mismo en una región para poder mantener esa escalabilidad y esa eficacia que tiene, ¿no? Esa eficiencia. La disponibilidad. Y la disponibilidad. Entonces, si yo escribo algo, quizás internamente lo tiene que replicar y no significa de que cuando venga otro cliente y lo lea, lo va a tener. Eso va a depender de la consistencia que uno use, ¿no? Sí. Pero Cosmos DB fue aún más allá de eso y agregó 3 niveles de consistencias en el medio de eso, ¿no? Sí. Para no ser tan extremo, de ir de algo súper todo o nada, o algo totalmente eventual. Básicamente el eventual lo que va a pasar es que si los clientes van a leer datos viejos, básicamente. En algunos casos eso está bien, no pasa nada, y en otros casos no lo podemos aceptar. No lo podemos aceptar y tenemos que ir a la versión strong. Pero a su vez la versión strong, cada vez que se hace un insert, un update, hay toda una penalidad de performance por haber hecho esa operación, porque todas nuestras réplicas tienen que hacer un quórum y definir, ok, listo, hice el insert, todos tienen el insert, sí, bueno, listo, ahora todos levantaron la mano, bueno, listo, ahora sí, bájenla, listo, ahora ya estamos de acuerdo, esta es la última versión, entonces cualquiera que lee, cuando lee, probablemente lea a 2 réplicas y ya sabe internamente, también esto es un poco de caja negra, ¿no? Pero sabemos que funciona, ¿no? con quórum, ¿no? Una de las restricciones que tiene si vamos a la consistencia fuerte es que esto solamente funciona cuando estamos trabajando con una sola región. Porque obviamente este proceso de quórum, donde hay distintas réplicas y tienen que ir levantando la mano cada uno para estar de acuerdo con la operación, globalmente eso sería impracticable, ¿no? Imposible. Sí. El siguiente nivel se llama Bounded Staleness. Básicamente lo que nos permite esta consistencia es definir una ventana de tiempo o de cantidad de operaciones en la cual, pasada esa ventana, se nos garantiza que sí vamos a estar leyendo la versión última, básicamente. Es interesante ver que esta ventana a su vez se puede configurar cuando uno define este nivel de consistencia, y este sería la que le siga a nivel de strong, ¿no? El siguiente nivel es el nivel sesión, que es el nivel por defecto que utiliza Azure cuando creamos una cuenta, y viene a resolver un tema que se da con el nivel de consistencia anterior, que es, no nos garantiza de que si nosotros escribimos algo, en nuestra misma conexión vamos a leer el mismo dato que escribimos. Puede ser de que lo leyó de otra réplica y todavía no llegó a actualizarlo y escribimos un dato, pero luego leímos uno viejo. O sea, ese es el caso de Bounded Staleness. Si bien es un nivel pasado esa ventana, sabemos que sí vamos a soportarlo, pero si estamos en esa ventana, puede llegar a ocurrir esto, que de acuerdo a nuestra solución puede ser bueno o puede ser malo o nos puede dar lo mismo. Lo que hace la sesión es asegurarnos de que dentro de nuestra sesión, llámese sesión a nuestra conexión en la cual estamos trabajando, nos asegura de que vamos a escribir algo y luego nuestras lecturas van a tener en cuenta lo que nosotros escribimos. Es muy importante eso, porque si viene otro cliente con otra conexión y quiere leer, ahí sí puede ser que esté leyendo
data incorrecta, data vieja, ¿no? Sí, pero dentro de nuestra sesión todos nuestros queries y operaciones de escritura van a estar garantizadas, ¿no? El siguiente nivel de consistencia es el consistent prefix, que básicamente lo que nos garantiza es que eventualmente va a estar consistente. Esto eventualmente pueden ser segundos, no estamos hablando de minutos, ¿no? Pero no nos garantiza. Sabemos que en algún momento va a estar consistente, pero sí nos garantiza una cosa, es las lecturas sucias que hagamos en el medio van a estar en orden. O sea, no vamos a leer una versión vieja, una revieja y una más vieja. Vamos a leer la revieja, la vieja y la casi nueva. Y después finalmente vamos a leer la nueva. Nos garantiza eso. Y la última, que es la totalmente eventual, no nos garantiza nada. Dice, bueno, eventualmente vas a leerlo y si lees una versión vieja te puede llegar en cualquier orden. Te puede llegar una súper vieja y después una menos vieja y no hay orden. Básicamente esos son los distintos niveles que uno va a elegir de acuerdo al uso que le está dando a los datos y al tipo de operaciones que está haciendo. Porque este tema de la consistencia, si bien se define en el momento en que se crea la base de datos, el contenedor particularmente, luego yo puedo sobreescribir ese nivel de consistencia que estoy usando a nivel conexión. Ahora, sí tengo un techo que es el nivel que definí a nivel contenedor, ¿no? Si elegí la sesión como máximo, no voy a poder pasarme un máximo a nivel de conexión, sino que voy a tener que mantenerme hasta ese nivel, ¿no? Pero si estoy haciendo una operación que mucho no me interesa, que puede ser eventual, listo, escribo y ya está. No necesito tener todas mis operaciones a ese nivel de consistencia. Esto nos lleva, todo esto lo que venimos hablando de las regiones, de las particiones, de la replicación y de la consistencia, nos lleva a hablar de la unidad de solicitud o llamada RU o Request Unit. Microsoft utiliza esta unidad, esta métrica, digamos, de uso llamada Request Unit, que está compuesta del CPU, de cuánto CPU, cuánta memoria, cuánta lectura de disco input-output per second se hace en un cierto query, sea un insert, un update, etcétera, etcétera. O sea, internamente, caja negra, ellos deciden de que basado en ese query, un query va a valer 7 RUs, por decirte, o 10 RUs. Y esto es muy importante porque este es el modelo de precio de Cosmos DBs. Cuando uno crea la base de datos o la colección, pues a nivel de base de datos o a nivel de colección, dice yo quiero tantos throughput, yo quiero tantos RUs por segundos en mi colección. Que es algo bastante diferente a lo que estamos realmente acostumbrados con bases de datos normales relacionales, donde uno dice yo quiero un query y si la base de datos está a full, eventualmente va a llegar mientras que esté en el window de timeout, pero eventualmente va a llegar. En el caso de... Sí, acá va a pasar algo quizá inesperado cuando uno no maneja esto, que es que directamente te va a decir, no puedo hacer tu solicitud. No tengo más throughput. ¿Qué? Te va a decir back off. Perdiste. O sea, perdiste, esperá 5 milisegundos, 10 milisegundos, 10 segundos, lo que sea. Lo bueno es que el API, los SDKs ya vienen con una póliza de retry que tiene esto en cuenta y lo sigue. Y si ustedes quieren y el modelo de negocio lo requiere, pueden seguir haciendo ese retry internamente en su código, ¿no? O apagarlo y hacerlo uno de ustedes que ustedes quieran. Pero es un cambio de paradigma muy importante para el programador entender este concepto, en que cuando uno, sin saber cuál es su peso, ¿no? de su aplicación, decir, ok, ¿cuántos RUs uso? El mínimo que se puede usar por colección, cuando uno crea la colección, que ya vamos a ver en el demo, es 400 RUs, que eso equivale a $27 por mes. Más o menos para que sepan, un RU representa la lectura de un documento de 1 kilobyte. Ahí está. Igual la realidad, y lo que plantea también Azure es, hacer tu solución, medí tus queries, medí tus operaciones, saca alguna estadística, y entonces vos, en base a eso, vos sabés hasta dónde escalar, ¿no? Decir, bueno, voy a empezar con 400, con 600 o con 1000. De hecho, el mínimo es de 400 para contenedores que son con tamaño fijo, o sea, el máximo de 10 GB. Si yo voy a la versión son particionados. Unlimited, el mínimo creo que es de 10.000. O sea, estamos hablando de un salto grande, ¿no? Y si querés establecer también los RUs a nivel base de datos, también el mínimo es 10.000, o sea que hay que tener eso en cuenta, ¿no?
Sí. Y esto es por colección, no por, o sea, o por base de datos y a nivel colección, o por colección, ¿no? Sí, un ejemplo para entender esto de los RU, cómo lo va a afectar es, supongamos que yo hago un query. Mi query es bastante malo, performante, no va a índices, no va a ningún lado. Yo tengo que hacer este query y yo tengo 400 request units por segundo. No es que me va a tardar 10 segundos en hacer el query, me lo va a devolver en los milisegundos que el SLA me da, y no va a utilizar 400, quizás me utilice 5000 RUs, un query que me lo devolvió en unos milisegundos. No es que me lo va a cancelar ese, me lo va a devolver. Ahora, O sea, una caja negra, ¿no? es más o menos una caja negra, pero más o menos tenés esta conversación donde te dice, ok, la próxima vez que hagas una operación te voy a decir, che, pará, vos me debés acá. Pagaste 400 request units por segundo, pero usaste 5000. O sea, te pasaste todos estos segundos. No estamos hablando de segundos, son milisegundos, con suerte, ¿no? Pero si te pasaste durante todo ese tiempo, te va a frenar. Cuando llegaste a cero en tu crédito, ahora seguí, te va a decir. Ahora. Una pregunta. ¿Qué Sí. pasa si no lo usaste? Si no usás los request units que tenías asignados en ese segundo, ya está, los perdiste. Los perdiste. Los vas acumulando. Yo digo, Tu tía. ok, espero 10 segundos para acumular. Voy acumulando, ya tengo todo, los voy a usar. No, ya está, perdí. No hay, los perdiste. O sea, Es no hay a partir de superávit. ahora, no hay superávit. O sea, Siempre me estás hay- diciendo de que vos tenías 400, pero hubo uno de 5000 y pasó. Pasó. O sea, hay inflación. No hay superávit. No. O sea, parece la Argentina esto. Después hay que pagar impuestos. O sea, empezás con 20 Arius y el día de mañana sube a 40. Sí. No entendieron el chiste. No. Yo tampoco. Estamos hablando del dólar. Bueno, sigamos para adelante. Es muy importante y todo se empieza a atar, porque si tenés una consistencia strong, lleva más CPUs, tenés que empezar más tiempo, se tiene que replicar en todos lados, entonces usa más RUs. O sea, son cosas que uno tiene que empezar a entender para, a medida que va escalando o a medida que va diseñando su solución, cómo le puede afectar. O si tiene plata, mueve la perilla A la derecha abre y la listo. llave, mete 10.000 o 20.000 RUs por segundo y listo, ahí va a funcionar todo, pero bueno, no es la idea. Podemos hablar de esto por horas, estamos muy Sí. corto de tiempo, así que vamos a subir el acelerador. Indexación es un tema muy, muy importante. Tenés dos modelos de indexación. La indexación automática, por defecto, todas las propiedades dentro de un documento son indexadas, absolutamente todas, ¿no? O sea, y esto es todo basado en JSON y así es como se ve la configuración de un documento. Es un documento JSON en donde uno incluye, no les especifica qué path, o sea, qué path de propiedades incluir, y tampoco especifica qué path excluir, ¿no? En el otro lado está la manual, en donde uno dice, bueno, yo quiero tener el mayor control para ahorrarme lo máximo, para hacer todo lo que yo necesite, y por ende, se ve medio mal, pero bueno, no importa, es en donde uno dice, excluime, acá abajo lo ven. Y básicamente permite definir qué propiedades quiero que me indexe y cuáles no. Porque si tengo un documento que tiene 10 propiedades, indexámelas todas, no me importa. Pero si tengo 50, 200 propiedades en distintos documentos, me va a querer indexar todo. Eso va a impactar en el storage, va a impactar en los request units, va a impactar en todo. Entonces, no es conveniente, mejor hacerlo a mano. Exacto. Es un poco más de trabajo, pero... El mejor es relativo, ¿no? Depende de cada solución. Es más, nosotros tenemos algunas colecciones automáticas y una colección es una colección automática y el resto manual, ¿no? Sí. Porque también eso trae otros problemas de que cuando uno quiere hacer un query y no está indexado, sube los RUs o directamente te dice, no podés porque estás usando una propiedad no indexada. Bueno, vamos a una demo rápido. Vamos a una porque demo. si no, Encima, nos quedan teneme, Juanpi, por favor. unos minutos. 13 minutos. No, básicamente lo que queremos es mostrarles en el portal cómo crear una de estas colecciones donde hay que definir justamente todos estos conceptos que estuvimos hablando ahora. Te lo pide el portal para empezar a trabajar, ¿no? ¿Se ve algo? Sí. Portal de Azure, hermoso. Cuando uno va al Blade de Cosmos, aprieta el botón de Add. Vamos a hacer esto, vamos a hacer de cuenta que lo estamos creando.
Vamos a dar cuenta que esto anda rápido. Justo ahora que dije vamos a apurarnos. Y Ahí está. Oh, no me anda. Ahí está. Nada, uno elige su suscripción, elige el resource group. Si están acostumbrados a Azure, saben a lo que me refiero. Es un tema administrativo. Un tema administrativo, exactamente. Elige el nombre del account que termina siendo la URL de su endpoint que va a utilizar después para su SDK. Y acá es muy importante lo que decíamos antes, es donde uno elige el API que quiere. O sea, de antemano ya uno tiene que saber qué tipo de base de datos y qué tipo de data va a estar de guardando. todos los modelos, ¿cuál va a elegir? Y esto es a nivel cuento, o sea, es en el primer nivel, no es algo que se elige a nivel base de datos y a nivel colecciones. Se elige a nivel cuenta. Uno va por next, bueno, termina de crearlo, eventualmente queda con algo así, ¿no? Esta es una base de datos nuestra de development, donde tenemos las colecciones, uno elige la colección, perdón por el tamaño, pero bueno. En este caso utilizamos la API SQL. Exacto. Son todos documentos JSON, básicamente. Nivel colección, base de datos, y adentro de la base de datos, nivel cuenta, base de datos, colección, y adentro de las colecciones tenemos documentos que están acá, que como pueden ver son documentos JSON, ¿no? Información para escalar, que acá es lo que le hablábamos de los índices, y del throughput, de los RUs. Store procedures, como verán, store procedures se usa JavaScript para escribir store procedures, donde se le da acceso a un SDK para poder hacer consultas, para poder hacer inserts, updates, etcétera, etcétera. Y bueno, UDFs, o sea, funciones y triggers. Esa es más o menos la jerarquía dentro de Cosmos DBs. También tienen otras herramientas como el Azure Storage Explorer, en donde vamos a hacer bien rápido un par de queries para que sepan a lo que nos referimos, ¿no? O sea, se ve mucho. Para el caso documental, hay un lenguaje que es muy parecido al SQL que se usa con SQL Server, es muy parecido. O cualquier base de datos relacional, ¿no? Sí, a cualquier base de datos. Sí. Es muy parecido, pero la naturaleza es distinta porque estamos trabajando con documentos. Acá ven que hacemos un simple select con un top 5, donde elegimos la proyección de todas las propiedades. From C siendo digamos, un alias, puede ser lo que quieran acá, no importa. Porque los queries van contra una colección específica. A diferencia de una base de datos relacional, donde uno puede empezar a unir y hacer diferentes tablas, esto es específico de una colección, ¿no? Sí, acá no puedes, si yo tengo 5 colecciones, no puedo hacer un query que me impacte las 5 colecciones. Esto siempre va a una sola colección, lo cual es una restricción de diseño, ¿no? Nada, y después pueden ver acá, empiezo a hacer un filtreo, lo ejecuto, me trae un solo documento esta vez. En el Query Information Pane acá les dice, ¿ves? Esto fue un 6.4 RUs. Y eso ya pueden saber que dado este estado de la base de datos, siempre va a ser 6.44 RUs, ¿no? Independientemente del consumo y del peso de la gente que esté, de las conexiones que estén. Algo importante saber de los queries es que afectan solamente a un documento. Yo no puedo ni siquiera hacer merge de documentos con un query. Yo hago un query y me va a devolver el documento que filtró, lo puedo proyectar de distintas maneras, pero no puedo decir, ok, dame un documento que es la mezcla de estos 3 documentos que tienen este criterio en particular. Eso tampoco se puede hacer. Acá vemos también cómo hacemos proyecciones, ¿no? O sea, C punto y el nombre de las propiedades. Importante saber de que esto es schema-less. Entonces, si elijo una propiedad que no existe el concepto de que una propiedad exista o no exista, ¿no? O sea, directamente no te la trae. No te va a tirar error ni nada, porque puede ser que uno de los documentos sí la tenga y no importa, ¿no? Bueno, ahí hicimos un par de queries. Acá vamos a cambiarnos de colección ahora a la del post, por ejemplo. Y vamos a ver esta. Podemos usar funciones de JavaScript, de data acá adentro. Usar mismo las funciones que generamos nosotros en las user-defined functions. Acá, por ejemplo, le estoy pidiendo que me dé todos los posts, porque estoy en la colección post, que esté definido la propiedad media, ¿no? Entonces, media es un array. Esto es importante entender que esto es un JSON. Por ende, JSON tiene limitaciones. Solo acepta strings, enteros y strings y bueno, después objetos, arrays, etcétera, etcétera, ¿no? Los primitivos. Los primitivos. Entonces, por ejemplo, el media es un array. En este caso vamos a hacer un join. Habla un poco del join mientras yo hago esto. El join fue una palabra media complicada al principio cuando la toqué la primera vez porque uno piensa, esto es SQL, hago un join. Bueno,
puedo hacer lo que acabo de decir que no se puede. Mezclar documentos, bueno, no se puede. El join, olvídense la palabra join, porque no tiene nada que ver Como con la join. palabra. ¿Como join? No, olvídense la palabra join como el concepto que sabemos de base de datos relacional. Sí. Es otro concepto acá. Básicamente el join es un iterador de arrays que yo tengo en mis documentos. Todos los queries, como les decía, impactan solamente en un solo documento, pero si yo quiero acceder de alguna manera, iterar en ítems que tengo en un array dentro de una propiedad de mi documento, necesito un join. Entonces, se ve súper borroso. Se ve borroso. Ahí básicamente lo que estamos haciendo es, dado el documento C, defino otro alias M que hace referencia a cada ítem del array media. De mi array media, ¿no? Y cuando me vuelve un récord, un documento, a pesar de que, por ejemplo, acá no se ve muy bien, pero este es el mismo ID que tiene un array con 2 medias, y en este caso lo estoy devolviendo como 2 documentos diferentes, ¿no? El Es ID un ejemplo. es a nivel C, o sea, a nivel del documento entero, lo dices select top 10 C ID, y después el otro decía M igual a la URL, que era la propiedad de cada ítem dentro del media. Estamos medio apurados, sí. así que vamos a poner segunda. Bueno, todo muy lindo, una introducción un poquito avanzada, medio de cómo esto es experiencias reales, ¿no? Le dijimos muchas de las cosas de experiencias reales, pero ¿quiénes somos nosotros? O sea, PhishAngler, acá donde viene el chivo. PhishAngler es una empresa, es una startup de Estados Unidos donde creamos una aplicación para pescadores hobbyistas, donde le damos herramientas y un aspecto social para ayudarlos a encontrar, a responder las preguntas de dónde, cómo y cuándo. O sea, si alguien pesca acá sabe que la mayoría de las veces se vuelven sin nada, más de las veces que vuelven con algo, ¿no? Entonces, nada, un poco de fotos de lo que es PhishAngler. Tenemos un feed, este es un aspecto más social, para darles una idea de qué tipo de aplicación nosotros generamos con Cosmos DB, ¿no? Tenemos un feed parecido al de Facebook o de Instagram, donde la gente pone fotos con pescados, etcétera, etcétera, o herramientas como mi galería de caches o de pescados que he pescado, o más mi profile para que la gente lo vea y vea qué grande que fue el que pescaste vos, etcétera, etcétera. O un mapa para saber dónde ir a pescar, ¿no? Son ejemplos de muchas de las cosas que hay en la aplicación. Un poco de estadísticas para saber los números que movemos. Tenemos 300, más o menos ahora debemos estar en 325.000 usuarios, más o menos esto ya es viejo, con una cantidad total de 117, 118.000 posts. Y unas estadísticas de requests por día, estamos variando entre 130 y 170 requests diarios, 70.000, perdón, 130.000 a 170.000 diarios. No somos Facebook o eBay o, ¿cómo se llama de acá de eBay? Mercado Libre, pero tampoco somos el website del tío, ¿no? Nos movemos y estamos creciendo cada vez más y aprendimos mucho al respecto. Y bueno, ahora les queremos hablar un poco de nuestras experiencias en PhishAngler, un poquito más detallado. Por ejemplo... Sí, no muy detallado porque no nos queda tiempo. Sí, no muy detallado. Después, si tienen más preguntas, vamos más de eso. No vamos a hablar de todo lo que tenemos acá en los slides, pero después si alguien está interesado en detalles más puntuales, podemos hablar afuera. Lo podemos hablar afuera tranquilamente. Está el stand de PhishAngler afuera. Sí, así que... Nosotros hemos tomado la decisión de hacer una colección por entidad. No es necesario eso porque, como dije, es schemaless, ¿no? Entonces, uno puede tener una sola colección y tener todo tipo de documentos ahí. Nosotros, por una cuestión organizativa, hemos decidido ir por esa ruta. Es más, acá hay solamente 3, pero nosotros tenemos... originalmente tenemos diferentes tipos de posts y teníamos una colección por post. Eventualmente eso nos trajo problemas y fácilmente migramos. Esto va con lo que dijimos, es developer friendly. Y bueno, empezamos, cometimos ese error. En realidad no fue un error en ese momento. Cambiaron los requisitos, boom, cambiamos nosotros también. Bueno, básicamente la conclusión de esto es importante tener un buen diseño bien pensado desde un principio y... Lo es. Es importante. Siempre es importante. Pero bueno, ¿cómo nos da esta flexibilidad de poder ir evolucionando en el tiempo? Nos da esa flexibilidad, evolucionar en el tiempo e ir transformando nuestros datos hacia dónde van nuestras necesidades
y realmente no es algo tan traumático como sería tener que cambiar tablas y relaciones y tener que cambiar de golpe todo el código y reglas de negocio y demás. Esto realmente es muchísimo más flexible y cero traumático. No te voy a decir que no es fácil, una pavada, pero... Como no es necesario elegir un partition key cuando uno empieza, ¿no? A no ser de que ya sabes que vas a tener más de 10 gigas. Otras cosas que hacemos mucho nosotros es de normalización. Esto no es nada específico a PhishAngler o a CosmosDB, es específico a mucho al mundo de NoSQL, inclusive al mundo relacional si es una cuestión de escalar, ¿no? Por ejemplo, en el feed, no se llega a ver mucho ahí, pero nosotros le ponemos los últimos 2 comentarios de ese post, a pesar que puede haber 10. Nosotros los comentarios no los guardamos en Cosmos, los guardamos en otro lado, pero lo que hacemos es denormalizar eso para ser más rápido, por ejemplo, y esto se hace mucho en el mundo de NoSQL, porque el precio de storage es bastante barato, ¿no? Entonces, nada, denormalizamos los comentarios y guardamos los últimos 2. Y tenemos mucho movimiento de data, cuando se genera un comentario nuevo, borramos el otro, insertamos el nuevo, etcétera, etcétera. Sí, digamos, es mejor pagar más storage que pagar procesamiento, porque el procesamiento es muchísimo más caro. En este caso el storage es súper barato, entonces conviene apuntar a veces a este tipo de soluciones de caching, básicamente, ¿no? De tener datos denormalizados. Otro que es muy importante, especialmente viniendo del mundo SQL relacional, es que esto es case sensitive, ¿no? O sea, del mundo de SQL Server, perdón, ¿no? Este query, por ejemplo, donde username con J mayúscula y S mayúscula me devuelve nada, ¿no? Pero la solución siempre a esto es de vuelta, aparte del de normalizar, es tenerla de las 2 formas, ¿no? O sea, si el usuario te la puso con mayúscula es porque quiere que esté con mayúscula, pero si a vos los queries no te sirven que estén con mayúscula, tiene que estar, bueno, lo guardamos de las 2 formas, ¿no? Y este query, y guardamos los 2, ¿no? Este es importante. Sí, no hay data, básicamente, simple, lo resolvemos con un epoch, que el epoch básicamente es la cantidad de segundos a partir del 1 de enero de 1970. Esto te permite hacer order by, te permite hacer filtros, tenés la opción también de guardarlo, si querés, denormalizado nuevamente en un formato que te parezca más fácil para leerlo, pero bueno, es algo también a tener en cuenta. No es ¿cómo se llama? Una limitación de Cosmos, una limitación de JSON, ¿no? Así estamos. Bueno. Si hacemos esto, por ejemplo, no está muy bueno porque no va a funcionar, pero no te va a tardar el orden correcto, ¿no? En este caso, sería por este lado y estamos en el cielo. Yo no tuve nada que ver con el armado de estas PPT, les aviso, ¿eh? Gracias, gracias. Nos están poniendo ahí un cartelito, no leo nada, que dice 10 minutos más, gracias. Ah, no, fin. Bueno, par de limitaciones, rápido, Special Data, existe, pero está limitado. Order by, está limitado en una sola columna. Agregaciones y reportes, no sirve, mantén esa data en una base de datos relacional. Y el multimodelo, como ya dijimos, es multimodelo, pero hasta ahí. Muchas gracias totales. Ahí está mi email.